Es para que pueda preparar esto para la iglesia, ¿verdad? Y realmente esta semana, al volverlo a estudiar, ya lo había predicado hace algunos años, pero al volverlo a estudiar y al volverlo a preparar, hermanos, hoy de nuevo y esta semana de nuevo, vemos que la palabra del Señor es viva, nos habla, nos confronta. Y el título de hoy lo puse Viviendo de acuerdo a nuestra fe. Y como hemos visto, hermanos, la carta de Santiago es bastante práctica, es directa. Y las 2 últimas semanas estuvimos hablando acerca de las pruebas, de la tentación. Y estamos tan acostumbrados a hablar de gracia. Y esta carta nos habla básicamente que nuestra fe se tiene que comprobar. Nuestra fe se tiene que ver. Y la semana que viene es mucho más fuerte, inclusive, hablando de la fe, Santiago, donde dice que la fe sin obra es muerta, pero eso es para el otro domingo. Pero básicamente, yo espero que esa gracia que nos haya alcanzado a nosotros realmente traiga un cambio a nuestra vida y que haya una transformación en nosotros, en nuestras vidas. Y no sé si te haya pasado algunas pruebas o tentaciones esta semana, yo creo que todos lo tuvimos, más seguro es que sí, ¿verdad? Pero es allí donde tú y yo ponemos en práctica lo que aprendimos. Hermanos, la Biblia se vive, no solo se lee y se estudia. La Biblia se vive. Un ejemplo me contó alguien por allí, es que había una pareja preparándose para el parto de la dama y durante 9 meses asistieron a cursos y terapias y cómo respirar y cómo hacer todas esas cosas, ¿verdad? Ejercicios. Y en el momento del parto, ¿verdad? La mujer yendo al parto, el hombre bien tranquilo, ¿verdad? Con todo el entrenamiento que tuvo, ¿verdad? Y tuvieron, le empieza a decir, ahora empieza a respirar, ahora empieza a hacer esos ejercicios. Y ella le dice, no me importan los ejercicios, ahora no me importa, me duele todo, ¿verdad? Pero entonces el hombre se para y le dice, es ahora donde tú tienes que poner en práctica todo lo que hemos aprendido en teoría. Y ahí se empieza a calmar la señora, ¿verdad? Entonces, es algo así parecido, y yo creo que un poco más, cuando nosotros tenemos que poner en práctica lo que estudiamos en la palabra del Señor. Por eso dije, la Biblia se vive, hermanos, no solo se lee. Y hoy veremos un tema también que es una prueba. Cada porción de Santiago, hermanos, nos demanda a vivir de acuerdo a nuestra fe. Tú y yo como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, debemos de vivir de acuerdo a esa fe que tenemos. El cristianismo es una respuesta, hermanos, al amor de Dios. Entonces yo quiero que leamos capítulo 2 de Santiago, versículos 1 hasta el 13. Vamos a estar leyendo, estudiando esta tarde esta porción de la palabra. Dice así, si tienen su Biblia conmigo abierta el pasaje, por favor, me siguen con la vista. Dice así, Santiago 2, 1 al 13. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Oramos? Padre, estamos a ti agradecidos, Señor, por tu palabra. Y gracias, Padre, porque vamos a estudiar, Señor, esta porción. Te pedimos que nos hables, que limpies cosas que tienes que limpiar, Señor, en nosotros. Y, Padre, que nos hagas más como tú quieres que seamos. Ayúdanos a vivir en respuesta, Señor, a tu palabra. Y, Padre, que esta en este día nos hable y nos confronte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Primer versículo. Y dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea, como dice, sea sin acepción de personas. En primer lugar, y el primer punto que vamos a ver hoy, es que nuestra fe no hace acepción de personas. Tu fe, mi fe, no hace acepción de personas. Y sin duda el tema aquí, el tema que Santiago está mostrando es la acepción de personas, discriminación de personas. Hermanos, Dios no hace acepción de personas. En Deuteronomio 10:19 nosotros podemos ver, y a través de toda la Escritura, por ejemplo en Deuteronomio 10:19 dice lo siguiente: amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. O sea, vemos que Dios ya desde un principio empieza a mostrarnos que Él no hace acepción de personas, ni distinción, ni discriminación. Deuteronomio 10:19 dice, amaréis pues al extranjero. Y no, ¿por qué? Porque dice, extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Cuando yo veo cristianos, cuando veo la iglesia, cuando veo creyentes, yo veo diferentes culturas. Acá tenemos, ¿qué, hermanos? Mexicanos, salvadoreños, hondureños, americanos, paraguayos. Tenemos gente de distintas culturas, de idiomas. Pero cuando venimos a Cristo, ¿qué pasa? Todos somos uno. Dice Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. También Pedro vemos cuando tuvo esa visión y que Dios le muestra que el Evangelio no solo es para los judíos, sino que también es para ¿quiénes? Para los gentiles, para el pueblo, para todo el mundo. Dice en Hechos 10:34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea que hay un tema aquí que Dios aún juzga sin acepción de personas, ¿verdad? Desde la antigüedad podemos ver eso, en Levítico 19:15 también nos muestra. Ahora yo les pregunto, ¿es común la discriminación? Por supuesto que sí. En el mundo es muy común. Discriminamos a la gente, clasificamos a las personas. Hay clasificación de personas, por ejemplo, en el nivel de los taxes, por ejemplo, hay nivel de pobreza, nivel de que ganan más, ¿verdad? Todo se distingue de acuerdo a que al salario de una persona o de acuerdo a cómo se viste una persona, si vive debajo del puente o si vive en una mansión lujosa. Hacemos discriminación. El mundo clasifica a las personas. Pero ¿qué pasa? Dios nos está invitando hoy que nuestra vida cristiana no puede discriminar a ciertas personas. Definitivamente no podemos. Tú y yo no podemos. Cuando dice vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo, no está hablando de ese momento en que creíste en Él, sino que está hablando de tu vida en Cristo. Dice que tu vida en Cristo sea como sin acepción de personas. No podemos tú y yo entrar en favoritismos. Yo no puedo favorecer a alguien por sobre otra persona, por su clase social o por su color de piel o por lo que sea, o por su nacionalidad, ¿verdad? Hermanos, Él nos escogió siendo como éramos. ¿Ha hecho discriminación Dios contigo? Yo te pregunto, ¿ha hecho Dios discriminación contigo? Por supuesto que no.
porque somos salvos por gracia, dice. Y la demanda de Santiago no está fuera de la realidad de Cristo. En Mateo 22, 16, fíjense lo que dice la Escritura en Mateo 22, 16. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. No miras la apariencia. O sea, la gente que estaba con Jesús se daba cuenta que Cristo era Dios, por supuesto, y que Él no miraba qué cosa, lo externo. Entonces Jesús no ve tu apariencia. Él se sentaba con pecadores, con ricos, con sacerdotes, con publicanos, con recolectores de impuestos, que eran los más ladrones en aquel entonces, y creo que también hoy día, ¿verdad? En el camino atendía a enfermos, en el camino sanaba. Miren lo que dice Lucas 20, 21. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. O sea, Cristo, la gente veía que Él no discriminaba. Decía las verdades del Evangelio, pero nunca discriminó. Miren lo que dice Proverbios 24, 23. Estamos haciendo un panorama general de la Escritura, hermanos, para que vean que la Escritura no se contradice en ningún sentido y que la palabra de Dios apoya esto que estamos estudiando el día de hoy y lo que Santiago enseñó en aquel entonces. Dice Proverbios 24, 23. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Proverbios 28, 21. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan pecará el hombre, dice. ¿Se imaginan? O sea que la Escritura nos enseña no a hacer favoritismos, no a hacer acepción de personas. ¿Qué dice el versículo 2? Mira lo que dice el versículo 2 de Santiago 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Esa palabra andrajoso significa roto, todo roto. Y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, vente aquí enfrente, por favor. Y dice, sigue diciendo, y decís al pobre, estate tú allá en pie o allá afuera, y si alcanzas a escuchar, bueno, listo, está muy bien contigo. Y la pregunta retórica que hace Santiago del versículo 4 dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Sin duda había un problema en la iglesia y Santiago lo está encarando y está utilizando este ejemplo. Había un problema de acepción de personas. Dice, con anillo de oro, dice el versículo 2. Los anillos de oro hacían referencia, hermanos, en ese entonces al estatus de la persona. O sea, cuanto más anillos tenían, significaba que tenían más riqueza y más alto el estatus social de aquella persona. En aquella época no era diferente a la nuestra. Dice que habían lugares donde rentaban anillos y cuanto más anillos tenías, más riquezas aparentabas tener. Qué increíble, ¿verdad? Y había dos tipos de personas, una rica, una pobre. Y en estos templos, en las sinagogas, según se cree y según cuentan los comentaristas, habían solamente un máximo de 4 bancos para sentarse. Y estaban esas al frente mismo, ¿verdad? Y las otras personas que no eran miembros quizás del Sanedrín o quizás no tenían tantos anillos, se sentaban atrás en el piso o se quedaban parados durante toda la ceremonia. O sea, solamente aquellos importantes se sentaban en las 4 primeras bancas. Por eso aquí Leo se sienta en las primeras 4, ¿verdad? Hasta Eddie, ¿verdad? Ahí está. El hermano Chuy también, la hermana Consuelo. O sea, los que están atrás, hermanos, ya. Entonces, esa era la forma, el estilo de aquel entonces. O sea, 4 bancas máximo habían en las iglesias, en las sinagogas. Entonces, por eso dice, ustedes, Cristo le decía, ustedes buscan las primeras bancas, dice. ¿Se acuerdan esos pasajes?
para estar sentados allí y ser vistos de quienes, de los hombres. O sea, eso le gustaba a la gente. Entonces, cuando hacemos esto, hermanos, muestra algo de nosotros. Y yo quiero ir un poquito más allá de las distinciones sociales. Muestra lo que realmente hay en nuestro corazón. Muestra que realmente te importa lo externo solamente. A veces discriminamos a la gente por no ser de nuestra misma religión. Discriminamos a gente así. Incluso gente que no es de nuestra misma denominación, hermanos. ¿Tú eres qué? Yo soy bautista del sur y tú anglicano. Ok, ya está ahí. Incluso voy más, y esto creo que nos toca y me tocó mucho a mí. A veces discriminamos a aquellos que no son de doctrina reformada como lo somos nosotros. Ese es arminiano, y como que lo ponemos así al costadito, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos la teología correcta, nos ponemos a decir, ¿verdad? Muchas veces. Hermanos, eso también es discriminación. El Señor hoy nos llama a no hacer ese tipo de discriminación. ¿Por qué? Porque antes nosotros estábamos en ese lugar también. Y Dios no hizo discriminación con nosotros. Nos llamó por su gracia, nos hizo entender su evangelio. Por lo tanto, aquella gente que no entiende el evangelio, hoy como tú y yo lo entendemos, no lo discriminemos. Tengamos amor, mostremos gracia sobre ellos. Mostremos gracias. Mostremos esa gracia. Hermanos, no discriminemos a la gente por ningún sentido. La discriminación o acepción de personas que nos habla Santiago no es solamente de clases sociales, de color de piel, sino también es doctrinal y religioso. ¿Qué dice la Escritura en 1 Samuel 16:7? Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira a la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Hermanos, no importa la doctrina que tengamos, el Señor va a mirar nuestro corazón. Y esto es duro. A veces tildamos a gente que no tiene nuestra misma denominación o línea doctrinal y queremos ponerlos y clasificarlos en un lugar. Hermanos, Dios tiene gracia y puede llamar a quien quiera. Entonces no caigamos en eso. Hay un problema en esta iglesia ahí de Santiago, hermanos. Es el mismo problema que hoy tenemos en nuestra iglesia. Cuando nosotros hacemos esta discriminación, estamos viendo lo externo solamente. Estamos buscando algún provecho para nosotros. Fíjense lo que dice Judas 16. ¿Y a qué hace referencia esto? Judas 16, miren. Hablando de falsos maestros y de gente que no tiene o que está haciendo herejías. Miren lo que dice aquí Judas 16. Dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esa palabra adular es hacer acepción de personas con un fin. Adulamos a las personas, dice. Vemos lo material más que lo espiritual. Lo material es pasajero, hermanos, lo espiritual es eterno. Entonces, aquí la cuestión no es que el rico es pecador porque tiene dinero y el pobre no tiene pecado porque no tiene dinero. El problema aquí es la discriminación. Miren lo que dice Hechos 15, 8 al 9. Hechos 15, 8 al 9. Dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, dice. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿A qué se está refiriendo aquí? De los judíos y los gentiles. Los judíos cristianos se creían lo máximo. Lo mismo que hoy los reformados cristianos, ¿verdad? Nos creemos lo máximo, eres lo máximo, ¿verdad? Pero aquí dice: Dios mismo no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos. No discriminemos en ningún sentido, hermanos.
Dios tendrá gracia. Miren lo que dice en la última parte, dice, purificando por la fe sus corazones. En algún momento serán atraídos al Evangelio. En algún momento aquel que está engañado por doctrinas erróneas será atraído al Evangelio. Yo no sé, Dios conoce sus corazones, pues entonces oremos. Nuestra única arma es orar por ellos. Dios no ve lo externo tuyo. ¿Se imaginan si veía lo externo nuestro Dios? No ve lo material que tiene. ¿Se imaginan si Dios medía la salvación o la espiritualidad por lo que tenemos en cuestiones de materiales? Dios no está buscando provecho tuyo. Hermanos, cuando eres juez, no eres hacedor de la palabra. Cuando empezamos a juzgar, no somos hacedores de la palabra. Entonces, por eso dice aquí, en el versículo, volvamos a Santiago 2. Santiago 2 dice, no hacéis, dice, el versículo 4 dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Además de no ser un hacedor, dice que eres un juez con malos pensamientos, con un efecto maligno, malvado. Versículo 5, sigue diciendo Santiago. Todavía estamos en el punto 1, hermano, así que relájese y disfrute, como dicen, ¿verdad? Versículo 5, hermanos míos amados, oíd, dice. 2 puntos. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Dice el versículo 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces, cuando dice la palabra oíd, significa rápidamente un imperativo. Escucha, atiende, entiende, obedece. Obedece. Pareciera una contradicción, ¿verdad? Pero no es así. Sin duda, alguien que no tiene nada o que tiene menos está un poco más sensible a escuchar porque tiene una necesidad, ¿verdad que sí? Porque el rico tiene todo, aparentemente, y no tiene una necesidad, aparentemente. Jesús dijo en Mateo 5:3, mira lo que dice Mateo 5:3, Jesús, bienaventurados los pobres. ¿Y está hablando material o espiritual? Espiritual, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice 1 Corintios 1:26 al 29, le invito a que abran por favor y miren, sigan la lectura conmigo. 1 Corintios 1:26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Se dan cuenta? Dios nos escogió, ¿verdad? Y nos dio todo cuando tú no tenías absolutamente nada. El rico y el pobre, está hablando en sentido espiritual. Cristo por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Sin duda el rico tiene que tener una necesidad para venir a los pies de Cristo. ¿Sabes qué necesidad? La misma que tiene el pobre. Cristo quiere que seamos ricos en fe. De eso se trata el Evangelio. 2 Corintios 8:9, miren lo que dice 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Se humilló Cristo, siendo en forma de ¿qué? Dice, de Dios, se vino a humillar, se vino a ser hombre, dice, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Sin duda Cristo no nos pide algo que Él no lo haya hecho. Y lo hizo por amor. Él ha prometido su reino a quienes dice. A los que le aman. A los que le aman. Hermanos,
El dinero no es malo, no quiero que me malinterpreten, no es malo. El amor al dinero sí es malo. Es triste escuchar que algunos dicen que si estás sin dinero es porque tienes pecado, ¿se imaginan? Estaríamos ya casi a un pie del infierno, ¿verdad? Algunos. ¿Verdad? Primera Timoteo, miren conmigo Primera Timoteo, aclarando un poco esas cosas. Vamos a ver Primera Timoteo 6, para poner las bases un poquito en este sentido. Primera Timoteo 6, 8 al 10. Dice así, Primera Timoteo 6, 8 al 10. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos. Miren, dice sustento y abrigo. ¿Qué significa sustento? Comida, alimento, ¿verdad? Sustento. Y abrigo, ¿qué significa? No solamente ropa, un techo donde vivir, ¿verdad? Si tenemos eso, hermano, dice la palabra, tienes que estar contento con esto. Y versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Se dan cuenta? No dice el dinero. Dice el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, cuando tú predicas prosperidad, estás predicando justamente esto, ¿verdad? Entonces, hermanos, el dinero no es malo. El dinero no es malo. El amor al dinero es malo. Ahora, ¿qué hago si yo tengo dinero? Si Dios me prospera con ciertos recursos. Miren lo que dice 1 Corintios 6, 17. Un poquito más abajo, justamente hablando del mismo tema, Timoteo, Pablo a Timoteo dice, a los ricos de este siglo manda que no sean, ¿qué? Altivos. O sea, si tengo dinero, recursos, dice la palabra, sé humilde. Sé humilde, dice, que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de qué cosa, de la vida eterna. O sea, está hablando básicamente a ser humildes en este sentido, ¿verdad? Está haciendo referencia a gente inconversa. El tema hoy no es si estás entre los ricos o entre los pobres, pero ¿estás entre los que le aman realmente? ¿Estás realmente en los que le pertenecen a Él? Si estás entre los suyos, entonces, hermanos, no hagamos discriminación. ¿Por qué? Y ahí entramos en el segundo punto de Santiago. En primer lugar, vimos que nuestra fe no hace acepción de personas. En segundo lugar, nuestra fe demuestra una cosa, amor al prójimo. Miren lo que dice 8 y 9, versículos 8 y 9 de Santiago. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que dice, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea, nuestra fe, hermanos, demuestra amor al prójimo. Así afirmamos una cosa, ¿cuál ley? La ley real. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué diferencia hay entre un transgresor y un pecador? ¿Cuál es la diferencia? Porque evidentemente todos pecamos, ¿verdad que sí? Un transgresor es distinto a un pecador, porque un transgresor, sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Ese es un transgresor. Sabiendo que está mal, igual lo hace. Cuando cruzamos en rojo, ¿verdad? Así el semáforo. O vemos el speed limit 70 y vamos a 80, ¿verdad? Aquí, primer pecador en ese sentido, ¿verdad? Muchas veces caemos en eso.
Transgresor, ese es un transgresor. Alguien que sabe, ahí está, pero yo igual me voy, ¿no? Yo estoy apurado, salí tarde. Y bueno, ese es un transgresor, dice. Miren lo que dice el versículo 10 y 11, hablando del mismo punto. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho ¿qué? Transgresor de la ley. La mayoría de la gente se autojustifica, hermanos. No, pero yo, si hago más cosas buenas que malas, ¿verdad? Hay gente que cree que Dios tiene es como algo contable ahí en el cielo. Mira, aquí vamos a contar las obras buenas que tuviste, 10,000 en toda tu vida. Y tuviste 8,000 nomás obras malas. Entonces hay un saldo positivo de 2,000. Entra en el reino de tu Señor. Algunos creen que es así. Es imposible. Hermanos, la palabra de Dios no nos dice eso. En la ley es su todo. Miren, el vidrio cuando se rompe un poquito, ¿qué pasa? Se rompe todo. Una vez tocó una piedra el vidrio enfrente de nuestro auto y tocó así nomás y enseguida, ¿qué pasó? Se expandió, tuvimos que cambiar todo el vidrio. ¿Por qué? Una cosita entró y se rompió todo. Miren lo que dice Gálatas 3, 10 al 14. Abran conmigo en Gálatas 3, 10 al 14. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Es decir, es imposible que tú y yo cumplamos toda la ley. ¿No mentiste esta semana, hermano? ¿Has mentido? No levante su mano. ¿Hemos pecado esta semana en algún sentido? No levante su mano. Todos pecamos. Si haces, dice aquí en Santiago, si haces acepción de personas, eres convicto como transgresor de la ley, dice. O sea, yo puedo decir, no, yo cumplo esto, pero hago acepción de personas. Entonces, ¿qué dice la palabra? Me hago convicto de todo. Me hago transgresor de todo. La palabra convicto es convencido por la ley como transgresor. Eso significa convicto. Convencido por la ley como transgresor. Es fuerte. Y miren lo que dice el versículo 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Dios ha traído libertad al pecado, hermanos. Dios ha traído libertad al pecado para vivir conforme a lo que Él quiere. Cuando Él nos salvó, ¿qué pasó con nosotros, hermanos? Recibimos el Espíritu Santo y, como vimos las semanas anteriores, nos hizo capaz de decir no al pecado, de alejarme de lo que estaba haciendo. Ese poder del Espíritu Santo está en nosotros para decir no. Me dio la libertad de decir no. Esa es la diferencia entre tu viejo hombre y tu nuevo hombre. Antes no podías decir que no. Hoy sí puedes decir que no. Está en nosotros. Ahora tenemos esta libertad. Podemos decirlo, pero también tenemos que hacerlo. Dilo, pero también hazlo. Vivan y obren como creyentes en Cristo Jesús. Eso está diciendo la palabra hoy. El día que recibimos la salvación, hermanos, recibimos esa justicia de Cristo. Ya Dios no te ve como estabas antes o como eras antes, te ve como su hijo. Lo que te dice es, vive de acuerdo a eso. Que tu fe se demuestre cuando no haces acepción de personas. Que tu fe se demuestre cuando amas a tu prójimo.
Y el número 3 y el punto número 3 ya para terminar, dice el versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué quiere decir todo esto que leímos, verdad? ¿Cuál es otra forma de demostrar nuestra fe? Nuestra fe, hermanos, demuestra misericordia. Nuestra fe demuestra misericordia. Si tú no tienes misericordia de alguien, entonces cuando seas juzgado, ¿qué va a pasar? No habrá misericordia para ti tampoco. Eso está diciendo el pasaje. ¿Has recibido la misericordia de Dios? ¿Cuántos han recibido la misericordia de Dios? Todos los que estamos aquí. Todos hemos recibido la misericordia. Entonces, si la has recibido, entonces tu vida comenzó a ser transformada. No porque seas bueno, no porque tengas dinero, no porque seas lindo, sino porque te diste cuenta que Dios ha sido misericordioso contigo. Dios ha demostrado misericordia con nosotros. Tú le has fallado, pero Él te sigue amando. Le hemos fallado todos, pero Él nos sigue amando. Aquel que no hace misericordia, hermanos, es aquel que no ha conocido esa misericordia de Dios. ¿Cómo puedes decir que amas si no conoces a Dios? ¿Cómo puedes decir que no, yo no hago acepción de personas si no conoces a Dios? Dice, la última frase dice, misericordia triunfa sobre el juicio. Si estás en su amor, si estamos en su amor, estás entre aquellos que le aman, que le pertenecen. Entonces, que tu vivir, que nuestro vivir no sea discriminando personas aquí, allá, o esto, lo otro. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos se aman a sí mismos? ¿Se aman, hermanos? ¿O se golpean la cabeza por la columna y no me importa, ¿verdad? No, ¿verdad que no? ¿Se aman? Sí, nos amamos. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos amamos. Por eso nos cuidamos, nos vestimos, nos peinamos. Hermanos, ama a tu prójimo, escucha bien, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque si no lo haces así, estás siendo transgresor de la ley. Y eres convicto, eres culpable. ¿No es algo maravilloso que no seremos juzgados de acuerdo a la ley? ¿Verdad que sí es asombroso? ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo ya está sobre nosotros. Entonces, hermanos, el día de hoy, ¿qué nos dice la palabra? Haz misericordia. Este amor, demostremos este amor por el prójimo, ese amor ágape. ¿Se acuerdan que ya vimos esa diferencia? Ágape, fileo, eros. Fileo y eros todo el mundo puede tener. Ágape solamente lo tienen los hijos de Dios, porque es ese amor que no espera nada a cambio. Si estamos viendo lo externo, hermanos, si estamos viendo su estilo de vida, su estilo social, su denominación, su teología, si estamos viendo lo externo, estamos buscando provecho. Eso es lo que dice. No es amor. Esa no es una actitud de creyentes. Entonces, ¿qué es lo que nos dice hoy la Escritura? Que cuando mostremos nuestra fe, hermanos, como vimos al principio, haciendo un recuento de todo, vivir de acuerdo a nuestra fe significa no hacer acepción de personas. Vivir de acuerdo a mi fe significa amar a mi prójimo como a nosotros mismos. Y vivir de acuerdo a nuestra fe significa hacer misericordia, aunque no tenga misericordia contigo. Esa es la vida del cristiano. Santiago nos está llamando a esto hoy. Santiago nos está mostrando hoy algo más, esa milla más extra que tenemos que hacer, hermano. Quizás no tocamos mucho del tema de acepción de personas en la iglesia, pero la palabra es tan sabia y nos muestra todo, hermanos, de cómo vivir nuestra vida cristiana. ¿Lo haremos? ¿O solo lo tendremos como una clase más, o un estudio más, o un sermón más? Yo les animo y que nos comprometamos, hermanos, a demostrar y vivir de acuerdo a esta fe que profesamos. Esa fe que profesamos debe demostrar esto que vimos hoy. No hacer acepción de personas, amar a nuestro prójimo y hacer misericordia. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y dar gracias a Dios
por su palabra.